Millonario desconocido encuentra refugio inesperado en casa de mujer modesta durante tormenta. Eran las 5 de la tarde, cuando un hombre, vestido con un traje impecable y una mirada que escondía más de lo que mostraba, se perdió en medio del caos de una tormenta brutal. No era un tipo cualquiera. Cientos de millones en su cuenta, negocios que movían ciudades enteras. Pero su nombre no salía en titulares. Sus secretos le protegían, o eso creía. De repente, el cielo explotó en truenos, la lluvia golpeó el asfalto con furia y los vientos aullaron como bestias salvajes. Las luces de la ciudad parpadearon y su lujoso auto quedó atrapado en un desvío, el motor muerto, el frío colándose hasta los huesos. No había otra opción. Necesitaba un refugio rápido. Y ahí, en una calle olvidada, vio una pequeña casa con la luz parpadeante de la única ventana. Golpeó la puerta con la urgencia de quien sabe que no hay tiempo. La mujer dentro. La oscuridad solo era rota por una vela que temblaba con el viento. Los muebles gastados y el aire denso hablaban de una rutina modesta y silenciosa. Él, acostumbrado a órdenes y controles, sintió el peso de estar a merced del mundo. Sin dinero, sin guardaespaldas, sin secretos bien guardados, despojado. Y ella, entre miradas cortantes, luchaba con un miedo que ni siquiera quería reconocer. Aquella tormenta no solo traía lluvia, también viejas sombras. El silencio se alargó. Cada segundo se sentía como un latido atorado, una pelea interna. La ventana temblaba, el viento aullaba más fuerte y las gotas parecían dedos golpeando con urgencia. Él con un nudo en la garganta por la inseguridad y el cuánto podría perder si se mostraba vulnerable. Ella, casi temblando, con el pecho oprimido de recuerdos que la amenazaban desde atrás. Ellos, tan distintos, empezaron a hablar. Las palabras al principio eran vacías, cortas, pero poco a poco, entre relámpagos y rugidos del temporal, salieron preguntas, confesiones a medias, destellos de humanidad escondida. Él con su carga oscura, aquella historia que mantenía enterrada para que nadie la encontrara. Ella con sus heridas no cicatrizadas, con el pasado que intentó borrar, pero que ahora se hacía presente como una tormenta bajo la tormenta. Y afuera, en la feroz oscuridad donde la lluvia ensordecía, no estaban solos. Alguien acechaba, un enemigo invisible que avanzaba, sin prisas, con la mirada fija en esa casa pequeña, ese refugio frágil. No solo ponía en peligro sus cuerpos, también amenazaba con desenterrar la verdad, esa que ellos apenas empezaban a compartir. El miedo suspendido en el aire, la tensión explotando en cada silencio, cada mirada, la pregunta clavada en el tiempo. ¿Podrán encontrar paz en las grietas de sus vidas? ¿O esta tormenta no será más que el principio de un desastre que arrasará con todo? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia, no quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El viento aullaba fuera de la pequeña casa, como si tratara de advertirles de algo. La atmósfera se estaba cargando de tensión, y él podía sentir el sudor deslizándose por su frente mientras miraba a la mujer. Ella parpadeó, los ojos oscuros llenos de preguntas casi hirientes. ¿Qué te pasa?, preguntó ella, la voz tensa como un arco. Él abrió la boca, buscando palabras que al menos sonaran sinceras,
pero no salieron. En lugar de eso, un trueno retumbó tan cerca que el cristal de la ventana vibró. Ella se encogió, y por un instante, ambos compartieron un silencio profundo, un momento de conexión que ni se esperaban. Pero justo en ese instante, un golpe resonó en la puerta. Era un golpe seco, insistente, como si alguien estuviera allí, exigiendo entrar. Sus cuerpos se tensaron, un reflejo de un miedo compartido. ¿Quién?, musitó ella. Él sintió que el aliento se le cortaba. No era un simple viajero buscando refugio. Sabía que ese sonido tan firme y despiadado traía un significado mucho más oscuro. «Debo irme», dijo él de manera brusca, aunque su voz sonó más como una súplica que una decisión firme. La mirada de ella, llena de desconfianza, examinaba cada milímetro de su rostro. Otro golpe, esta vez más fuerte. Ella retrocedió, y él sintió una oleada de urgencia invadir su pecho. «Escucha, no puedes abrir», advirtió mientras se acercaba a la puerta. Pero ella ya había tomado una decisión. Con un gesto decidido, se acercó a la puerta. Él intentó detenerla, pero fue un segundo demasiado tarde. Ella abrió la puerta. El viento irrumpió como un torbellino, llevando consigo un olor a humedad y algo más, algo que en ese momento no pudo identificar. Y allí, parado en el umbral, había un hombre, alto, con una chaqueta oscura que parecía extraída de una película de terror. La presencia del nuevo visitante era opresiva. Sus ojos brillaban con una intensidad helada. «Yo pensé que no les encontraría», dijo el hombre, su voz resonando como un eco en la habitación. Ambos, él y ella, dieron un paso atrás. Sus miradas se encontraron, llenas de miedo e incredulidad. El extraño hizo un gesto hacia él, sonriendo por lo bajo, como si supiera un secreto que los demás ignoraban. «No puedo dejarte ir, amigo», continuó el hombre, con una confianza inquietante. «No hasta que sepas la verdad». El aire se volvió más denso, el miedo se transformó en horror, y antes de que él pudiera reaccionar, la situación tomó un giro oscuro. El nuevo visitante sacó un pequeño objeto de su chaqueta, un teléfono móvil. La pantalla brilló con un video que él reconoció instantáneamente. Su rostro estaba en ella. «Esto es lo que has estado ocultando. Y ahora tienes que decidir si lo compartimos o no». Sus ojos se agrandaron. No podía ser. Cada secreto que había mantenido enterrado estaba a punto de salir a la luz. Miró a la mujer. Su expresión se contorsionó en confusión y miedo. Ella no tenía idea de quién era realmente. El hombre a la puerta sonrió, y el corazón de él se detuvo por un momento. «Estás a punto de perderlo todo», dijo el extraño. «Pero primero debes contestar». Y con esas palabras, el clima cambió radicalmente. La tormenta seguía rugiendo, pero dentro de esa pequeña casa, una tormenta diferente comenzaba a desatarse. Una revelación devastadora que podría arrastrar todo lo que conocían. La vida que había creado, las decisiones que había tomado. Todo podía desvanecerse al instante. «¿Qué vas a hacer ahora?», esperó el extraño, su voz un susurro peligroso. El instante quedó atrapado en el silencio, como un grito ahogado. El futuro de ambos pendía de un hilo, y mientras el viento seguía aullando afuera, la pregunta era clara. ¿Podrán sobrevivir a la tormenta que se desata en el interior? La tensión en la habitación creció, como un volcán a punto de estallar. El extraño midió a ambos, disfrutando de su incertidumbre.
La luz parpadeante de la vela lanzó sombras que se contorsionaban, al igual que sus corazones. Él se sintió atrapado. Su mente daba vueltas buscando la salida. ¿Qué es eso?, preguntó la mujer, su voz resonando con incredulidad. Se acercó lentamente, como si eso pudiera protegerla. El extraño alzó el teléfono. La pantalla brilló, revelando un video que sacudió la realidad que conocía. Eran unas imágenes de él, de su rostro desgastado de desesperación, hablando con alguien. «No puedo dejar que se enteren», decía en un susurro cargado de miedo. Ella retrocedió, la confusión dibujándose en su rostro. «¿Qué significa esto?». Su voz ahora temblaba. El aire se sentía pesado y cargado de secretos. Él pudo ver el rayo de dolor en sus ojos, los recuerdos de una vida que creía haber dejado atrás. «Eso es lo que eres, amigo». El extraño sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era más bien una mueca que dejaba entrever la satisfacción de conocer un secreto oscuro. «Lo que has construido está a punto de caerse». La mujer lo miraba, y él podía ver la traición dibujándose en su rostro. ¿Cómo podía explicarle todo lo que había hecho? Las mentiras y las sombras de su pasado vendían a la luz. Pero justo cuando abrió la boca para hablar, un estruendo sacudió la pequeña casa. La puerta se abrió de golpe, arrastrando consigo una ráfaga helada de aire. Un grupo de hombres armados irrumpió, con rostros oscuros y viseras que ocultaban su identidad. Llevaban un aura de violencia, y cada uno de ellos representaba una parte de su pasado que nunca había querido enfrentar. Miedo se enredó con la confusión en sus mentes. Ella pegó un grito ahogado y él sintió que su corazón se detenía. «¡Te hemos encontrado!», rugió uno de los intrusos, avanzando hasta él, ignorando a la mujer que se había vuelto a encoger. El extraño se hizo a un lado, como si disfrutara del espectáculo. «¿Qué quieres de mí?». Su voz tembló, pero no había forma de disimular la desesperación. «Sabemos lo que hiciste, lo que estás escondiendo, las cosas que has robado, las verdades que intentas ocultar», gritó otro, y el eco de sus palabras llenó la habitación. Ella miró a su alrededor, intentando comprender qué estaba pasando. El extraño se giró hacia ella, y fue como si un rayo la iluminara. Ahora lo entendía. Era la razón por la que estaba allí. Aunque él había llegado buscando refugio, traía consigo un torrente de problemas. La tormenta ahora parecía una broma frente a la catástrofe que se refrendaba en su propio hogar. De repente, el primer intruso, con ojos de hielo, sacó un documento arrugado de su chaqueta y se lo lanzó a la mujer. Ella lo tomó en sus manos, insegura. En el papel había una firma, un contrato de venta de propiedad. Y su mirada se volvió hacia él, llena de incredulidad. «Dime que esto no es cierto. Dímelo», gritó temblando. El mundo parecía girar a su alrededor. Ella había confiado en él, había compartido su refugio, y él había traído consigo una tormenta más feroz que la que ahora azotaba el exterior. Un latido atronador retumbó en su pecho. Un instante de silencio antes de que lo reconociera. La verdad, la más devastadora de todas, estaba a punto de salir. Los ojos de la mujer se llenaron de furia y dolor, y él comprendió que no podría escapar. No solo su vida, sino también todo lo que había construido en aquel refugio. Dependía de cómo respondiera a la pregunta latente en el aire. «¿Quién eres realmente?», exclamó ella,
su voz resonando en la tempestad. Él se sintió quebrarse. La lluvia castiga las ventanas, reflejando el caos de su mundo interior. Esa pregunta era el hilo que amenazaba con desatar todo. Los secretos, el engaño, las decisiones. Estaba a punto de perderlo todo. Entonces, la velada calma que antecede la tormenta se rompió. Un disparo retumbó en la noche y todo quedó sumido en un instante de terror absoluto. ¿Era el inicio del final? ¿Podrían ellos, atrapados entre la tormenta exterior y la tempestad de sus propias vidas, realmente encontrar cómo salir de ahí? El disparo resonó como un trueno, cortando el aire tenso de la habitación. El tiempo pareció detenerse. Ella gritó, mientras sus ojos se abrían como platos, no solo por el horror que la envolvía, sino porque el impacto había sonado más cerca de lo que debería. Él, paralizado, sintió un sudor frío recorrer su espalda. La confusión y el terror invadían cada rincón de su mente. Miró al extraño, que sonreía con una satisfacción perturbadora, y luego al grupo de hombres armados que estaban ahí, en su refugio, su mundo. Los intrusos se movieron como sombras. Su presencia opresiva llenaba cada centímetro de la sala. Uno de ellos, un tipo robusto con una cicatriz en la mejilla, se acercó y con un gesto rápido tomó a la mujer del brazo. Su grito se ahogó en una mezcla de miedo y sorpresa. «¡Suelta a esa mujer!», gritó él, el instinto de protección despertando en su pecho. Pero la voz le salió entrecortada, como si ese mismo instinto lo amordazara. Al escuchar su advertencia, el hombre de la cicatriz se detuvo. Una sonrisa burlona lo cruzó. «¿Crees que puedes salvarla?». Su tono era gélido, como el viento que azotaba el exterior. «Ya no tienes poder». Y ahí, entre el caos, sucedió algo inesperado. En una fracción de segundo, un sonido distinto atravesó la habitación. Un pequeño clic, y antes de que pudiera asimilar lo que estaba ocurriendo, una explosión de luz iluminó la sala, seguido de un grito ahogado. Toda la atención se desvió hacia la puerta. Una figura se precipitó a través de ella. Era una mujer de pie, empapada y sudorosa, que parecía haber salido de ninguna parte. «¡Alto!», gritó, su voz resonando con una autoridad inesperada. En sus manos sostenía un arma, apuntando directamente a los intrusos. La sala se llenó de un silencio absoluto. La mujer que había encontrado refugio parecía un espectro, como si llevara el peso de muchas tormentas. «¿Oh, quién eres?». El hombre de la cicatriz parecía desconcertado, pero pronto recuperó su aplomo. «¿Crees que puedes entrar aquí?» «¡Y! ¡Cállate!». Ella lo interrumpió con una mirada que congeló la sangre. Él no podía creer lo que veía. La mujer que había aparecido de la nada. ¿Quién era? ¿Y por qué tenía un arma? La tensión subía de temperatura y el caos parecía a punto de desatarse en cualquier dirección. El extraño observaba, visiblemente emocionado, como si todo esto fuera un espectáculo. «Esto se pone interesante». Su sonrisa se amplió. «¿No es así, amigo?». La mujer de la puerta se estaba tomando el control de la situación, pero el juego no había acabado. Realmente, el tiempo parecía moverse de nuevo. En un instante, los intrusos comenzaron a disparar. Las balas silbaron y un grito desgarrador siguió. El golpe impactó. Fue tan vívido, tan real, que él sintió que el mundo se desmoronaba. La mujer que había logrado refugiarse con él cayó, su rostro reflejando un dolor inimaginable antes de que su cuerpo tocara el suelo. Su corazón se detuvo. Un ladrido sordo de agonía se atascó en su garganta. Esa revelación lo golpeó con más fuerza que cualquier impacto físico. La verdad,
¿Ella estaba involucrada en todo esto? ¿Era parte de su historia? La confusión se mezcló con la rabia mientras él miraba hacia la figura caída, sin poder más que gritar su nombre. El aire se volvió pesado, el terror lo envolvía como un torrente. Nadie parecía moverse. Todos estaban atrapados en la sensación de horror. ¿Qué has hecho?, rugió el extraño al ver la reacción de él y el cambio de ambiente. En ese momento, él sintió que todo se tambaleaba. Las lealtades, los secretos, todo estaba a punto de desmoronarse. Las balas habían sido solo el inicio de otra tormenta. Y justo cuando pensaba que había tocado fondo, la mujer en el suelo pronunció una sola palabra que heló su sangre. ¡Sorpresa! El giro de los acontecimientos dejó a todos en estado de shock, pero lo que vino después, lo que reveló, eran secretos que trascendían su comprensión, secretos que sacarían a la luz todo lo que había intentado evitar. Mientras el caos se apoderaba de la habitación, él se dio cuenta de que ya nada volvería a ser igual. Y en medio de esas sombras, la verdadera tormenta no era la lluvia que azotaba el exterior, sino la que se desataba en el interior de cada uno de ellos. ¿Ahora qué harás?, preguntó el extraño, saboreando la confusión, mientras el aire se volvía espeso y pesado, y el futuro se convirtió en un misterio aún más oscuro. El disparo resonó como un trueno, cortando el aire tenso de la habitación. Él se quedó paralizado, sus ojos fijos en la mujer tendida en el suelo. El shock retumbó dentro de él. Un eco frío que se expandía. Ella, de rostro pálido y ojos desorbitados, apenas podía mover los labios. «No, por favor», balbuceó, mientras sus manos intentaban tocar la herida que manchaba su blusa blanca, oscureciendo el tejido. Era un instante suspendido, donde cada latido del corazón se sintió como un grito sordo. El hombre de la cicatriz rió un sonido bajo que vibraba en la tensión densa de la sala. «Esa fue tu advertencia. No puedes protegerla, y mucho menos a ti mismo». Se giró hacia el extraño, quien se mantenía a un lado, deleitándose con el espectáculo. «¿Qué has hecho?», preguntó él con voz temblorosa, como si hablara de un simple error en un juego de cartas. Mientras los hombres armados rodeaban a la mujer, ahora colapsada en el suelo. «Solo hice lo que era necesario. La próxima vez piensa antes de cruzarte con nosotros». La autocomplacencia del hombre de la cicatriz era aterradora. Las sombras se alargaron en la habitación, y algo profundo se rompió dentro de él. Al mirar a la mujer, en sus ojos comenzaba a reflejarse el dolor de una traición aún más profunda. Era complicado, era devastador, pero él debía reaccionar. Y justo cuando él pensaba que todo se había perdido, un sonido diferente rompió el silencio. El teléfono que tenía el extraño vibró sobre la mesa. Las luces titilaron y, de repente, la pantalla brilló intensamente. Una imagen apareció, un video que mostraba una escena del pasado. Su propio rostro en una conversación. Pero esta vez no estaba solo. Junto a él, la mujer de pie en el suelo, sonriendo. «Lo que revelaste nunca debió ver la luz», dijo su voz grabada, llena de un pesar inexplicable. Él quedó paralizado. El corazón se le detuvo. Miró a la mujer, aún en el suelo, tratando de captar lo que estaba sucediendo. «¡Esto es una locura!», gritó la mujer, tratando de incorporarse, el miedo reflejado en su rostro. «Yo no sabía nada». Y ahí, entre las imágenes que marcaban un secreto desgarrador, la verdad se reveló.
La sonrisa de la mujer en el video era solo una fachada, un velo que cubría un oscuro secreto. Fue ella quien había traído todo esto a su vida. La tensión subió, el pánico tomó forma. Él sintió un nudo en la garganta. ¡Tú sabías! La acusación salió de su boca como un grito que retumbaba contra las paredes. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener la verdad. No, solo quería protegerte. Antes de que pudieran intercambiar más palabras, un estruendo sacudió la casa. La puerta estalló en 1000 astillas, revelando una figura que entraba con la fuerza de un huracán. Era un hombre alto, con una chaqueta raída y una mirada de furia. ¡Basta!, gritó. Con un movimiento rápido, él no podía creerlo. ¿Quién era este hombre? ¿Qué hacía allá? Y crucialmente, ¿cómo sabía tanto? El hombre avanzó, empujando a los intrusos hacia atrás. Tu pasado no puede ser enterrado, pero a ti tampoco se te puede dejar en manos de ellos. El extraño, que se mantenía al margen, comenzó a reír de nuevo. ¿Qué es esto? ¿Un salvador? Nada cambiará. Pero el nuevo hombre apenas lo miró. En su mirada solo había enfado y determinación. Él, ahora completamente confundido, se sentía atrapado en una telaraña de engaños y verdades que simplemente no quería enfrentar. La mujer, balbuceando, intentó levantarse una vez más. ¿Por qué no me dijiste?, dijo, con las palabras perfumadas de dolor. Él sintió que la tormenta en su interior comenzaba a furor. Lo que sea que pensara al respecto, lo que sea que había querido creer, la verdad ahora estaban como relámpagos iluminando la oscuridad. Quiero saber quién eres, de verdad. La exigencia resonó claramente, su voz cortante en la habitación. Pero antes de que alguien pudiera responder, otro disparo sonó. Otro eco de dolor que resonó en el aire, y la habitación quedó en un caos de gritos y sobresaltos. La figura del nuevo hombre se desplomó, y el horror se apoderó de todos. Él miró a la mujer, el choque dentro de su pecho, buscando respuestas que parecían desvanecerse. La verdad era solo el comienzo de otra tormenta. Las revelaciones continuaban y la pregunta ahora era clara. ¿Quién era el verdadero enemigo aquí? El hombre que cayó, la mujer en el suelo, el extraño con su risa perturbadora. Todos eran piezas de un rompecabezas mortal que quedaba por armar. Y mientras el tiempo se desmoronaba a su alrededor, él supo que esta tormenta aún no había hecho más que comenzar. El disparo resonó como un trueno, cortando el aire tenso de la habitación. Él se quedó paralizado, sus ojos fijos en la mujer tendida en el suelo. El shock retumbó dentro de él, un eco frío que se expandía. Ella, de rostro pálido y ojos desorbitados, apenas podía mover los labios. «No, por favor», balbuceó, mientras sus manos intentaban tocar la herida que manchaba su blusa blanca, oscureciendo el tejido. Era un instante suspendido, donde cada latido del corazón se sintió como un... El hombre de la cicatriz rió, un sonido bajo que vibraba en la tensión densa de la sala. «Esa fue tu advertencia. No puedes protegerla y mucho menos a ti mismo». Se giró hacia el extraño, quien se mantenía a un lado, deleitándose con el espectáculo. «¿Qué has hecho?», preguntó él con voz temblorosa, como si hablara de un simple error en un juego de cartas, mientras los hombres armados rodeaban a la mujer, ahora colapsada en el suelo. El silencio era abrumador. Los intrusos, desubicados, se giraron hacia el nuevo hombre, su enfado reverberando en el aire. «Tu pasado no puede ser enterrado, pero a ti tampoco se te puede dejar en manos de ellos.
dijo el Salvador en voz baja, su mirada fija como un láser en el hombre de la cicatriz. La mujer, balbuceando, intentó levantarse una vez más. «¿Por qué no me dijiste?», dijo, con las palabras perfumadas de dolor. Él sintió que la tormenta en su interior comenzaba a furor. Lo que sea que pensara al respecto, lo que sea que había querido creer, la verdad ahora estaban como relámpagos iluminando la oscuridad. «Quiero saber quién eres, de verdad». La exigencia resonó claramente, su voz cortante en la habitación. Pero antes de que alguien pudiera responder, un estruendo sacudió la casa. La puerta estalló en 1000 astillas, revelando una figura que entraba con la fuerza de un huracán. Era un hombre alto con una chaqueta raída y una mirada de furia. «¡Basta!», gritó. Con un movimiento rápido, hizo que los hombres armados retrocedieran. «¿Qué es esto?», se quejó uno de los intrusos, pero antes de que pudiera articular su pregunta, una explosión retumbó afuera. Las paredes temblaron, como si el fin del mundo estuviera llegando. El nuevo hombre miró hacia la ventana, su rostro helado. «¡Esto no es un juego!», rugió. «¡Salgan de aquí! ¡No hay tiempo!». Pero antes de que pudiera terminar, una luz brillante emergió de la noche, iluminando la habitación y revelando un ejército de vehículos que rodeaban la casa. Eran coches negros, con hombres armados descendiendo, todos con uniforme, todos listos para el combate. El sudor frío corrió por la frente de él. ¿Quiénes eran? ¿Qué estaba pasando? Miró a la mujer caída en el suelo, su expresión llena de terror. Ella no merecía esto. «¡Atrás!», gritó el hombre de la cicatriz, mientras las balas comenzaban a silbar a su alrededor. «¡Todos atrás!». Pero el caos era inevitable. Los intrusos comenzaron a disparar, y el sonido atronador de las balas resonó en la habitación. Él sintió que el tiempo se deslizaba, como si todo sucediera en cámara lenta. La figura del nuevo hombre se lanzó hacia el suelo, cubriendo a la mujer con su cuerpo. Él quedó paralizado, observando cómo las balas atravesaban el aire como insectos rabiosos, silbando junto a su oído. Fue entonces que, en medio de todo, recordó algo. Una frase que su madre siempre le decía: «Cuando la verdad sale a la luz, todo se desmorona, pero es en ese momento que se ve quién realmente eres». El sonido de un grito lo llevó de vuelta a la realidad. Giró la cabeza justo a tiempo para ver que el extraño se había acercado a la mujer. «Tú», dijo con una sonrisa perturbadora, «sabías que esto iba a suceder, ¿no es así?». El corazón de él se detuvo. ¿Cómo podía saber eso? La mujer intentó hablar, pero la voz se le cortó. Entonces la verdad se disparó como una flecha. Ella era parte de todo, no solo un refugio. Era la llave de su destrucción. «Tú lo planeaste», gritó él, su voz resonando entre el caos. La mujer lo miró, sus ojos llenos de dolor y sorpresa. «No, no era así». Pero el hombre de la cicatriz comenzó a reír. «Oh, sí, eso es. Ella siempre supo cómo jugar el juego. Pero ahora…» se giró hacia el nuevo hombre. «Ah, tú también vas a caer». En ese instante de absoluta tensión, con balas volando y el mundo tambaleándose, sucedió algo inesperado. Una gran explosión, no lejos de la casa, abrió el suelo justo frente a la cabaña. La tierra tembló y un rayo de luz surgió del suelo, chocando contra las paredes. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La verdad estaba cerca. La mujer, el extraño, el nuevo hombre, todo estaba conectado por un hilo invisible. Y antes de que pudiera procesar todo, una figura emergió del destello,
con una sonrisa siniestra y un brillo en sus ojos. Era alguien completamente inesperado. ¿Te gusta mi espectáculo?, preguntó, su voz resonando con eco, atrayendo la atención de todos. Él se quedó de piedra. La última pieza del rompecabezas. Todo se estaba desmoronando mientras la tormenta de secretos y traiciones giraba a su alrededor. Un grito ahogado surgió del fondo, y en un instante, él comprendió. Nadie era quien decía ser. Y en el clímax de ese caos, el futuro de todos pendía de un hilo. Podrían salir de este desastre, o el mundo que conocían se desvanecería para siempre. El eco del disparo retumbó en la habitación, un sonido profundo que resonó como un tambor lejano. Él quedó congelado, su mirada fija en la mujer en el suelo. Su rostro pálido reflejaba un horror palpable, y a medida que el tiempo pasaba, la realidad se crispaba a su alrededor. «¡No!», gritó, corriendo hacia ella. Sus manos temblorosas buscaban el pulso en su cuello, pero el frío y el miedo se entrelazaban en su pecho. ¿Cómo podía haber llegado a esto? El hombre de la cicatriz sonreía, disfrutando la agonía, mientras los hombres armados se movían, listos para ejecutar lo que habían venido a hacer. La figura del nuevo hombre, que había entrado como un salvador, ahora parecía perder la fuerza. Estaba vigilando, pero su rostro mostraba frustración y furia. «¡Ayúdala!», rugió, hablando al extraño, quien parecía disfrutar del caos. «Este es el juego que todos han elegido jugar», respondió el extraño, encogiéndose de hombros con desdén. «No hay salvación». En ese momento, algo abrupto cambió la atmósfera. Una explosión. Un rayo de luz brilló en la entrada, casi cegador. Las sombras se disiparon por un instante, y todos se giraron. Una figura emergió, surgiendo del destello. Una mujer con una energía desbordante que llenó la habitación. «¡Alto!», gritó, su voz resonando con autoridad. Su mirada intensa recorría la sala. Pero no era solo su presencia lo que impactaba, sino que la mujer que irrumpió portaba lo que parecía un dispositivo brillante en su mano. «¿Tú?», musitó él, su voz tropezando con la incredulidad. Era una exsocia de su pasado que había dejado atrás. La había olvidado, o al menos intentado hacerlo. «No dejé que esto llegara tan lejos, ¿verdad?», dijo ella, el guiño en su voz impregnado de una mezcla de desafíos y promesas. Sin previo aviso, presionó un botón en el dispositivo, y un sonido ensordecedor resonó. Todo se volvió confuso, una mezcla de ruido y humo. Un campo de fuerza emergió alrededor del grupo, haciendo que todo se ralentizara. «¿Qué demonios has hecho?», gritó el hombre de la cicatriz, su voz perforando la confusión. La risa de ella sonó resonante, incluso en medio del caos. «He venido a terminar lo que empezamos. Esto no es solo tu juego». Él miró a la mujer en el suelo y sintió que el alma le pesaba. ¿Todo esto había sido parte de un plan mayor? ¿Una conspiración que lo había atrapado sin que él lo supiera? La traición dejaba un amargo sabor en su boca, pero lo que vino después todavía lo dejó más paralizado. Un estruendo sacudió la casa, y de la nada surgió una figura familiar, un viejo amigo, uno que había estado perdido en la bruma del pasado, quien de repente ahora estaba en medio del fuego cruzado con una sonrisa de complicidad. «¡Sorpresa!», gritó, aunque el alboroto parecía ahogar su voz. «No quiero que me dejen fuera de la diversión». La revelación lo fastidió. Un gran círculo de amigos manipuladores, entrelazados en engaños y secretos, todos teniendo algo que ver.
La imagen de la mujer inconsciente en el suelo parecía cada vez más distante. El caos aumentó. El nuevo hombre se abalanzó hacia ellos, y el viejo amigo hizo una llamada con una sonrisa que lo heló. Nunca lo supiste. El verdadero tesoro está en otro lugar. Las balas volaban. La desesperación llenaba el aire. La mujer caída gemía, y él sintió que la juerga se desmoronaba. ¿De qué está hablando?, gritó, mirándolos uno por uno, buscando respuestas. Te dije que todo lo que conocías era mentira, respondió la Exocias con un brillo oscuro en los ojos. El impacto cayó sobre él como un peso mortal. La fachada desmoronada por la verdad era algo monstruoso. La sala giraba, un diminuto laberinto de engaños. Entonces un nuevo giro. La mujer que yacía en el suelo se movió. Sus ojos se abrieron, y en ellos estaba reflejado el terror y una chispa de venganza. «Todo fue por ti», susurró, su voz apenas audible, pero llena de significado. En ese segundo, el mundo se detuvo. Él sintió que el aire se le cortaba. Estaba atrapado entre lealtades, secretos, amores y traiciones. La tormenta en su interior temblaba, y justo cuando pensaba que podía haber una salida, la luz se apagó. Todo quedó en penumbras. El futuro se desvanecía con cada momento, dejando a todos en suspenso, justos al borde de un abismo. ¿Podrían salir de esta nueva tormenta? ¿O todo terminaría en el desastre que había estado esperando? El eco del disparo resonaba en la habitación. Él se quedó congelado sin saber si debía correr hacia ella o enfrentar al resto. Cuando los ojos de la mujer se abrieron, lo que vio no era miedo, sino una resolución helada. Se incorporó lentamente, las manos cubiertas de una sangre que no parecía ser solo suya. ¿Qué estás haciendo?, su voz tembló, confusa y asustada. Ella lo miró, y en ese instante, la violencia de la sala se desvaneció. La mirada de la mujer era intensa, llena de algo que él no podía identificar. Un secreto, quizás. Y en ese mismo momento, la ráfaga de caos que había creado su entorno se detuvo, como si el mundo se estuviera reconfigurando. «Sorpresa», susurró ella, mientras el eco del disparo se desvanecía. Las palabras cayeron entre ellos como una piedra en un lago tranquilo. Él sintió que el aire se le escapaba. La mujer, cubierta de sangre y dolor, sonrió de una manera que le heló la sangre. Sabía algo que él no entendía. «No solo es mi historia», dijo ella, su voz firme. «Es nuestra historia». El hombre de la cicatriz parecía atónito. «¿De qué estás hablando?». Ella ignoró su pregunta. Antes de que pudiera hacer algo, un destello salió de la mano de la mujer. Un dispositivo pequeño, brillante y negro, mucho más que lo que parecía. Con un solo toque, el ambiente cambió por completo. Un sonido ensordecedor se desató en la habitación, una especie de pulsación que sacudía los cimientos. «¡Activa el protocolo!». Como si él supiera lo que eso significaba, el antiguo amigo de su pasado, que aún estaba atrapado en la confusión, se sorprendió, y antes de que él pudiera asimilarlo, la mujer se lanzó hacia el lado del extraño. Ojos de cristal, como si nunca hubiera estado en peligro. Tiros comenzaron a resonar. ¡Ja, ja, ja! Pero en una fracción de segundo, ella había tomado el control. Cada hombre armado se detuvo, mirándose entre ellos, como si su propia realidad se hubiera desvanecido. «No», murmuró el hombre de la cicatriz. La incredulidad en su rostro era palpable. «Todo este tiempo pensé que eras un ladrón», dijo ella. «Pero a veces lo que parece ser, no es, y lo que crees saber sobre mí está a punto de cambiar».
Las luces comenzaron a parpadear, la sala temblaba y en sus manos el dispositivo brillaba como un faro. Era un artefacto explosivo, un detonante de secretos que podía arrasar con todo. Un terror absoluto lo invadió. No solo se trataba de sobrevivir, ahora el destino de todos colgaba de un hilo y ella parecía disfrutar de la tensión. «Tú no puedes», gritó él, sintiéndose atrapado entre el horror y la revelación. Pero ella levantó la mano, interrumpiendo su flujo de palabras. «Siempre lo he sabido». Sus ojos resplandecían con una determinación que él nunca había visto. En ella había algo más, un deseo de redención, de venganza, de ser quien realmente era. Mientras el caos crecía y el grupo de intrusos comenzaba a retroceder, otro sonido resonó y todo se detuvo. Un rayo de luz se proyectó desde el dispositivo, iluminando el rostro del hombre de la cicatriz, mientras comprendía la verdadera magnitud del juego. Todo colapsó. La pared se partió y una salida surgió, como si todo hubiera estado planeado. Las caras se tornaron pálidas. Nunca habían entendido las implicaciones. El verdadero enemigo no estaba fuera, sino en el centro de la tormenta. La mujer sonrió, una sonrisa que dejó a todos helados. «Este juego es mío», dijo en un susurro. «Y tú, amigo mío, nunca fuiste más que una pieza del tablero». Y en ese momento comprendió que no era solo su vida lo que estaba en juego. Era el destino de todos. El primer destello del verdadero mundo que se ocultaba a sus espaldas salió a la luz y su corazón dejó de latir. ¿Podrían haber tomado los caminos equivocados todos estos años? Las sombras de su pasado empezaban a surgir y él se sintió al borde del abismo. La tormenta aún no había comenzado a desatarse, y mientras el caos estallaba, la verdadera batalla por sus almas estaba a punto de comenzar. Sin previo aviso, las luces comenzaron a parpadear con una intensidad casi sobrenatural. El dispositivo en manos de la mujer brilló como si tuviera vida propia. Era una onda, un campo de energía que llenó la habitación. Y los intrusos retrocedieron, confusos y asustados. El hombre de la cicatriz soltó un juramento. La atmósfera se tensó. El aire estaba cargado de expectativa. En ese instante, la mujer en el suelo, todavía temblorosa y herida, se levantó con una agilidad sorprendente. Las manos ahora sostenían algo más. Un objeto que relampagueaba al contacto con la luz. Él sintió cómo el aliento se le cortaba. En sus ojos había determinación, pero también un destello de locura. «¡Tú sabías!», musitó él, las palabras saliendo casi como un susurro. «¡Cállate!», le respondió ella, gritando con una furia que resonó en la habitación. El estruendo exterior se intensificó y el sonido de disparos cobró vida a través de los silencios. Con un movimiento rápido, el nuevo hombre tomó el dispositivo, mientras una porción del cabello de la mujer caía detrás de su oído. Antes de que pudiera pensar, un grito desgarrador cortó el aire. Un grito que no era de su amante o de un enemigo, sino de una tercera mujer que apareció de las sombras. Una figura histriónica, con una chaqueta negra que flotaba a su alrededor. Su rostro familiar, pero distorsionado por la tristeza. «¡La mamá!», exclamó él, conmocionado. La mujer en el suelo lo miró a él, luego a su madre, y su expresión se tornó aún más sombría. La madre había vivido en su pasado como un fantasma. No había estado presente desde que él había tomado la decisión de salir de aquel mundo. ¿Por qué estaba aquí ahora?
No hagas esto, por favor. Su voz temblaba. Todo esto se va a descontrolar. Entonces todo cambió. La mirada de la mujer en el suelo se deslizó entre él y su madre, y antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia la madre con una furia ciega. Lo que hiciste me arruinó la vida. Él no podía procesar lo que estaba sucediendo. Estaba atrapado en una tormenta de emociones, entre el pasado y el presente, entre el amor y el odio. La madre, con una velocidad más rápida de lo que él había imaginado, soltó un grito de horror, y el dispositivo que la mujer sostenía cayó al suelo. En un instante, una explosión resonó, iluminando la sala con llamas voraces que barrían el cuarto y llenaban el aire con el olor a pólvora. Las luces se apagaron por un momento, y él vio como la mujer de la chaqueta negra se luxaba la muñeca, cayendo al suelo, mientras su madre permanecía de pie, atónita. El caos reinó por un segundo que pareció eterno. Con las llamas iluminando el espacio, sombras danzaban grotescamente. Él, inmóvil, observó cómo la verdad se abría ante él como una herida. Ella había protagonizado un juego más grande. Todo fue por ellos. La mujer en el suelo, con una herida que manaba sangre, miró a su lado. Con un esfuerzo casi sobrehumano, levantó una mano, señalando a su madre. Ella era la que mentía. El corazón de él latió con fuerza. Todo lo que había creído en esos años, cada elección que había hecho, cada traición y cada secreto, comenzaba a desmoronarse. La vida en la que había creído había sido un espejismo, un juego de sombras. Y en medio de este renacer de desdichas, cuando el humo llenaba la habitación, la madre se agachó y apretó un botón en el suelo. Sin previo aviso, una puerta oculta se abrió en la pared, revelando una escalera que bajaba hacia una oscuridad desconocida. «¡Rápido!», gritó ella, pero su voz, que solía ser dulce, ahora sonaba rota, un eco de un familiar aliento que se había perdido. La mujer sola en el suelo ya no era la única que estaba luchando. Todos tenían que decidir si seguir adelante. Y mientras él miraba al abismo que se abría, se dio cuenta de que esta tormenta era solo el comienzo de una nueva guerra. ¿Acaso todo lo que había vivido fue solo una ilusión? ¿Una farsa creada para ocultar el verdadero oscuro secreto de su familia? Con el rostro empapado de sudor, él sintió que su mundo cambiaba. ¿Qué había en la oscuridad más allá? Mientras el tiempo se esfumaba y el peligro crecía, la pregunta era clara. ¿Él seguiría adelante o quedaría atrapado en las sombras de su pasado? No pudo evitarlo. Miró a su madre, a la mujer en el suelo y al caos que había desatado. ¿Qué demonios estaba pasando? La habitación, llena de humo y tensión, temblaba con cada latido de su corazón. El sonido de balas resonaba como un eco eterno, y su mente trataba de ordenar el desorden. «¡Rápido!», gritó su madre, separándose de la mujer caída, momento que él aprovechó. Corrió hacia su madre, formando un círculo de protección, pero ella le lanzó una mirada que heló su sangre. «No me detengas, hijo». El pánico se reflejaba en sus ojos, y lo último que quería era perder a su madre de nuevo. Con un movimiento rápido, ella empujó a la mujer hacia el pasillo que se había abierto. «¡Sal de aquí! ¡Ahora!». Él se detuvo un segundo. «No puedo dejarte». Su voz resonó, una mezcla de rabia y desesperación. Pero la mirada de su madre transmitía un mensaje claro. Su vida valía más que cualquier secreto. En medio del caos, la mujer en el suelo se levantó, con una fuerza sorprendente. «Esto no ha terminado». Su voz, aunque debilitada, sonaba firme. Una chispa de determinación iluminó sus ojos. «Lo que hicimos no puede desvanecerse así.
Sin pensarlo, él caminó hacia ella, sintiendo cómo el aire se volvía más denso. ¿Por qué luchas? Tu madre, su voz se quebró. Ella está atrapada en un juego del que ni siquiera tú conoces las reglas. Su mirada lo atravesó, revelando una verdad que lo dejó sin aliento. Un grito en el fondo lo sacó de su trance. La madre se había desmayado, y él sintió que el mundo se le caía encima. La irrevocable fragilidad de todo lo que amaba parecía precipitarse. ¡Ayuda!, rugió, mientras corría hacia ella. Y en ese instante, el hombre de la cicatriz aprovechó la confusión, lanzándose hacia la habitación. «¡Nadie se va!». Su voz era como un cuchillo afilado que cortaba el aire. La mujer en el suelo, a pesar de estar herida, se levantó con gracia. Con un movimiento rápido, presionó un botón en su dispositivo. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente y el sonido vibrante llenó la habitación como si el propio piso estuviera temblando. Él sintió que la adrenalina le recorría el cuerpo. No podía detenerse. No podía dejar que ella se enfrentara a eso sola. No podía. «¡Mamá!», gritó, mientras la energía en la sala daba un giro. El hombre de la cicatriz retrocedió, confundido por la repentina transformación del entorno. Con un movimiento decidido, ella alzó el dispositivo hacia él. «Esto termina aquí. La verdad saldrá a la luz». El tiempo se detuvo. La mujer a su lado sonrió, casi desafiante. Él, atrapado entre la desesperación y la esperanza, se dio cuenta de que el futuro no dependía de lo que estaba en sus manos, sino de lo que estaba en su corazón. El sonido de las balas cesó y un silencio espeso llenó la habitación. Tenía una elección: apartarse de la sombra del pasado o reclamar su vida. «¿Y ahora?», preguntó, su voz resonando con una claridad inesperada. Y entonces, el estruendo de la explosión lo llevó a la realidad. Todo se iluminó de nuevo. Los gritos y las sombras comenzaron a desvanecerse, mientras el caos se tornaba en un eco lejano. Cuerpos caídos, miradas en absoluto horror, y la mujer del dispositivo sonrió, aunque su rostro estaba cubierto de heridas. Pero él vio la claridad en sus ojos. Esa fragilidad había renacido, y en un instante comprendió. Había un camino hacia la redención, una salida de luz entre la oscuridad. Pero antes de poder expresar lo que sentía, el destino acechaba de nuevo, y él se vio arrastrado a un abismo. La mujer al lado de su madre gritó. Las llamas devoradoras se precipitaban, iluminando su rostro, mientras el aire se volvía incontrolable. El pasado se estaba desmoronando, y no había más salida. Mientras todo se desvanecía, sus ojos se encontraron. No podía prometer lo que vendría, pero en ese momento, todo lo que sabía se reducía a un grito silencioso en su mente. ¿Cómo enfrentar la tormenta que acababa de desatar? Justo antes de que la habitación se llenara del abrazo del fuego, ella susurró, casi como un aliento: «Esto no es el final». Entonces, la oscuridad se apoderó de todo y él quedó sumido en un mar de preguntas. ¿Qué haría ahora? El futuro se desdoblaba y la luz finalmente se apagó. Y antes de que reflexiones sobre este increíble desenlace, asegúrate de hacer lo siguiente. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de esta aventura. Además, necesito que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace.
Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más. Cada acción cuenta.